Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Guiando la Verdad. Bien, estamos nuevamente regresando a los temas. Creo que después bueno, sí hemos tenido como los temas, los episodios, Sí. pero han sido un poquito diferentes. Creo que hace 2 semanas tuvimos una invitada especial. Sí, qué lindo episodio. Sí, ajá. Y la semana pasada, pues también un poquito de la expo, que fuimos a la expo. Espero que la hayan podido, los que hayan ido, la hayan podido disfrutar, y los que no, pues hayan ahí les podido dejamos ver un poquito del video. Ajá, un poquito. Y hoy, pues, nos regresamos. Regresamos y nos tocan nuevos temas. Creo que es bonito hablar de diferentes temas aquí con ustedes y esperamos que nos sigan acompañando. El tema del día de hoy se llama perseverar cuando cuesta. Creo que es un tema que sí nos cuesta, o sea, siento que es complicado. Perseverar. O sea, perseverar, la palabra perseverar, exacto. Justo les voy a leer 2 definiciones. La primera es la definición, digamos, general, definición general. Ya la segunda, que les voy a decir más la definición específicamente bíblico, más acerca de Dios. Entonces vamos a ver 2 definiciones. La primera es mantenerse constante y firme en la prosecución de un objetivo, acción, a pesar de los obstáculos o el desaliento. Implica llegar a cabo un propósito con disciplina, determinación y paciencia. Ese es el primer concepto. Concepto general. Concepto general, exacto. Vamos al segundo concepto, que ya más abarca específicamente la Biblia, obviamente nuestra relación con Dios específicamente. ¿Qué significa perseverar más en ese lado? Y dice, mantenerse firme, fiel y constante en el compromiso con Dios, a pesar de la adversidad, la tentación o el sufrimiento. No es simplemente soportar una carga, sino avanzar con paciencia los propósitos de Dios. Ese es específicamente ya más al lado de que nosotros podamos ver al lado más espiritual, si lo llamamos de esa manera. Creo que si nos damos cuenta, perseverar, seas cristiano o no seas cristiano, esa palabra, o sea, siempre va a llegar. En todos los aspectos de nuestra vida. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, bueno, sigo siendo adolescente. Cuando era más más joven. Somos jóvenes. Pero yo escuchaba muchas, digamos, como talleres, como de perseverar. Como sigue adelante, no te rindas. Ajá. Exacto. Escuchaba mucho de ese lado. Pero ahorita, digamos, ya viendo del lado espiritual, ya viendo el lado de literalmente, es más lo espiritual, creo que muchas veces llega a ser muy complicado. En general la vida es difícil. Con o sin Dios, la vida es difícil. O sea, queramos o no. Hay muchos obstáculos. Hay muchos obstáculos, hay muchas cosas. Digamos, en una persona que quiere estudiar, que quiere tener una carrera, va a tener dificultades, o sea, va a tener muchas pruebas. Si fuera el caso que la persona tenga que viajar, ¿no? O sea, hay un momento en el que sí se vuelve complicado, ¿no? Se vuelve difícil. Sí, se vuelve muy difícil, pero ahí viene la palabra perseverar. O sea, perseverar es literalmente luchar a pesar de las adversidades. A pesar de todo. Entonces, perseverar cuando cuesta es un tema que muchas veces nosotros literalmente nos iba a complicar o no entendemos del por qué Dios nos da ciertas pruebas, ciertos procesos. Y muchas veces en medio de esos procesos como, Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Exacto. Siempre lo hacemos, pero hay algo que tenemos que entender. Literalmente los procesos no es un castigo de Dios, es una oportunidad para que nuestra fe crezca más. Y por lo mismo muchas veces nosotros decimos, es que yo quiero tener más paciencia, Dios, dame más paciencia. ¿Y cómo Dios te va a dar esa paciencia? A través de la prueba, a través de que tú tenés que tener paciencia para llegar a obtener algo.
nos ayuda a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Porque en medio de lo difícil, del proceso del que tú estás pasando, te das cuenta que Dios está contigo. Y muchas veces decimos, ¿cuál es la diferencia entre una persona creyente y una persona no creyente pasando por diferentes situaciones? O Sí por la misma hay. situación. Ajá, Puede ser que por una la persona, misma. ajá, Ajá. hay diferencia. Hay diferencia, Sí. sí, hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es que tú, la persona creyente, está pasando por esa situación con Dios, de la mano de Ahí hay Dios. algo que creo que lo vamos a tocar como en el Ujú. segundo punto, pero sí, Ajá. ajá. Sí, entonces es importante literalmente, o sea, entender ese lado. Entonces, vamos a leer un versículo que está en Romanos 5:3. Vamos a Romanos 5:3 y Ujú. dice, la palabra del Señor dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la Ujú, paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la ujú, esperanza no avergüenza. ujú, Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ujú. Literalmente, si nos damos cuenta, nos dice que literalmente la tribulación nos produce paciencia. La paciencia nos produce Es prueba y la prueba, prueba esperanza, esperanza. ¿Qué tenemos nosotros como cristianos? esperanza. Esperanza. Ujú. Creo que es Ajá, me gusta. bonito entender como ese lado de Exacto. verdad, que en Dios nosotros tenemos esperanza. Sí, a pesar de las dificultades que puedas estar viviendo, es lo que mantiene la diferencia, ¿no? Ujú, Como te decía, y el ejemplo que ponías, muchas veces podemos estar viviendo la misma prueba, la ujú, misma dificultad, pero el corazón de alguien creyente y no creyente va a haber una diferencia. Y es que en el creyente está esa esperanza, ¿no? Como esto pasará o esto está transformando algo en mí o esto va a dejar algo que marque mi vida. En ujú, cambio, cuando no hay esperanza, ¿no? ¿Qué es lo opuesto a la esperanza? Obviamente va a haber desesperación, vas a ver un final, vas a ver un camino realmente muy agobiante en tu vida. Y es algo en lo que yo digo, gracias a Dios por las pruebas, porque de una u otra manera vienen a fortalecer algún área de mi vida. Dios sabrá qué área de mi vida está como ahí moldeando, ¿no? Como que está ahí reafinando, que no lo comprendemos, pero realmente cuando pasamos la prueba es como ahora, cuando en algún momento de mi vida nuevamente pase algo así, yo ya sabré como, ah, ujú, esto ya lo pasé y yo sé que Dios va a seguir siendo fiel y tu fe ujú, incluso va a ser más fuerte, va a ser realmente una fe que no cualquier tormenta va a poder destruir. ujú. Cabal, y es eso, creo que lo más Ujú, importante, la transformación que tú ujú, vas a tener después de la prueba. ujú, Y Y así como inicialmente dijimos que no es ujú, un castigo de Dios, la prueba no, no es un castigo. Muchas veces nosotros lo pensamos de esa manera. ¿Por qué? ujú, Porque sabemos que somos humanos, o sea, nosotros llegamos a hacer cosas malas, decir cosas malas y decimos, es que lo que pasa es que esto es un castigo de Dios. No, Dios no castiga. mm, Dios es amor. Dios te demuestra su amor a través de las diferentes cosas que tú pasas. Pero si te permite procesos para que tú crezcas en tu relación con Él. Creo que muchas veces ujú, yo lo he dicho y siempre lo he tomado de esa manera. En mi vulnerabilidad, en mi debilidad, yo conozco más a Dios. Entonces, creo que ujú. si uno está bien, si todo va caminando bien, porque a veces eso pasa, todo caminando Pues pasa, claro que sí. pasa, pero uno se llega en su zona de confort. Es como, Mm, bueno, todo está bien. no me preocupo, no necesito Ujú, mover más esfuerzo, por ejemplo. ajá, literalmente. Y uno se queda en su zona de confort. Y luego dice, es que lo que pasa que, pues, ya cuando llego a la iglesia, ya todo es normal. Es que cuando el pastor predica ya no lo siento. Cuando están las alabanzas, ya no siento Mm, esa como como a Dios, ya no lo esa siento, esa presencia, presencia. ya, ya, ya. Pero, ¿qué está pasando?
nos estamos conformando, acomodando. Ujú. Y si Dios no permite esos procesos, vamos a seguir acomodándonos. Nos vamos a Ujú, quedar en donde estamos y ujú. no llegamos a crecer y nuestra fe se tambalea. Sí, tu fe no hay, ¿cómo podría decirte? La fe es algo que tenemos que alimentar diariamente, ¿no? Es algo que Dios va a fortalecer a través de cómo nosotros vayamos relacionándonos con Él, ¿no? Ujú, Y yo no dudo que en las pruebas ahí se ve mucho las decisiones que uno toma. ujú, O sea, si tú vas por buen camino, y podría decirte que a pesar, por eso decimos perseverar cuando cuesta, porque como decía Mike, qué fácil es perseverar cuando todo está bien, o sea, ujú, es muy fácil perseverar, pero cuando cuesta, cuando estás en medio de ese proceso y decir voy a seguir continuando, ahí es cuando tu fe se está fortaleciendo aún más, porque ya tenías fe, yo no te estoy diciendo que no tenías fe antes, ya tenías fe, ya tenías algo creado con Dios, pero esta prueba, y que a pesar de esta prueba no te des por vencido, a pesar de que no logres entender, no te rindas en tu relación con Dios y perseveres, eso va a hacer que tu fe realmente sea una fe muy fuerte, ujú, sea una fe que no cualquiera va a venir a derribar, ¿no? No va a ser una fe que cualquiera va a venir y te va a hacer cambiar de opinión, te va a hacer tomar otras decisiones, va a ser una fe muy fuerte y eso es lo que genera pues estos procesos. Y como dice May, realmente no es que Dios venga y muchas veces uno dice, yo ya no quiero ser tu guerrero favorito, ¿no? Como que ya, mucho, ya mucho por hoy. No, a veces Ujú, como creo que lo llegamos a pensar de esa manera, como Señor, yo ya una vez al año o algo así. La verdad, Dios sabe el porqué. Dios sabe el ujú, porqué. Dice, es esta área es este el momento en el que tienes que pasar. Y probablemente uno dice, ya salí de una y viene otra y viene otra. Y es porque, como dice, el versículo iniciaba, gloriémonos, Romanos 5, disculpa, May. Me recuerdo que cuando tú lo leíste decía, gloriémonos en la tribulación, ujú. ¿verdad? Gloriémonos O en sea, prácticamente te está incitando a, no dice, eh, preocúpate o no dice como toma la otra manera, sino, ujú. ¿cómo dice? Gloriémonos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Imagínense, o sea, cuando venga, y me acuerdo mucho esa frase que a veces la ha dicho mi pastor, o sea, cuando venga una prueba, den gracias a Dios. Y es Ujú, como, y uno dice en su mente, pero ¿por qué tengo que agradecer por una prueba? ¿Por qué tengo que agradecer porque estoy pasando un momento difícil, ¿no? Y es por eso que ujú, muchas veces piensan que uno pues, está así como que no bien, más sin ujú, embargo es que realmente es una paz, una esperanza que solo viene de parte de Dios. Que ujú, cuando viene una tribulación, realmente como cristianos debemos de decir gracias Dios por esto, porque tú sabes qué me quieres enseñar a través de esto. A ujú, veces, como dices tú, a veces yo quiero trabajar el área de mi paciencia, ¿no? Es que yo le digo, Señor, ayúdame a confiar más en ti. Entonces, a través de estas pruebas, Dios te va a enseñar a que pongas tu confianza en Él. Pero si no pasan estas pruebas, vas a seguir confiando en que tú eres capaz, en que tú eres suficiente, cuando lo que Dios quiere es que tú entiendas que Él es quien te ha, como te dijera, dado todo lo que necesitas. No eres tú, ujú, sino que es por la gracia de Él. Entonces, Él quiere llevarte a Él, ¿no? Como que, ante todo, que tú entiendas que Él te ha dado todo y que dependemos realmente de él, porque cuando, no sé si hemos hablado de la dependencia, creo que sí, ujú, sí. ¿no? Muchas veces puede venir a confundirnos en que yo soy suficiente y que Ujú, yo dependo de mí misma, por ejemplo, ¿no? Y Dios quiere que ya no dependas de ti, sino que dependas de Él. Entonces, manda pruebas, procesos que hacen que tu confianza ya no esté en ti, sino que ahora que tu confianza esté en Él. Entonces, cuando venga una prueba, una dificultad, hay que hacer como dijo Pablo a los hebreos, ¿no? Como alégrense, gloríense cuando vengan esas pruebas, porque al final de todo va a haber esperanza. ujú. Y eso nos mantiene fuertes. Cabal, creo que tribulaciones, si hablamos de tribulaciones, son diferentes cosas que nos llega, Claro. ¿verdad?
persecución, Ujú, enfermedad, situaciones complicadas que uh, llegan a nuestra vida. de todo. De todo, Mm, literalmente de todo, esas son tribulaciones. ujú, Pero realmente es importante que pasemos cada una de estas porque así nuestra fe y nuestra relación con Dios crezca más. Y nosotros entendamos que cada proceso no es porque Dios quiere que nosotros literalmente eh, como verlo como un castigo, sino que realmente verlo como un crecimiento personal. mm, Job, si nos damos cuenta, Job creo que es una historia que todos mm. hemos escuchado, La historia de Job. la forma en cómo él pasó por las diferentes tribulaciones. Mm, O sea, esa historia es como increíble verlo. O sea, es como uno, wow, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sí, qué sea, ¿cómo? sorprendente, Job. Ajá. Pero tú, o sea, ponete en como en el lugar de Job. Pensá, ¿cómo tú hubieras actuado? ¿Hubieras actuado de la misma manera como Job lo hizo? ¿O lo hubieras actuado O le de hubieras una... reclamado a Dios, te hubieras Yes, alejado de Dios. ¿Qué exacto. hubieras hecho? ¿Qué ¿Qué hubieras, hubiéramos hecho qué más? hubiéramos hecho? Mm, Siento que es ujú. como muy complicado De que tener nosotras. todo, a Ujú, obtener nada. ujú, Eso es lo que le tocó a Job, de sí, tener todo, incluso su familia perder. Es muy fuerte poner ujú, ese ejemplo, ¿no? Porque muchas veces, es lo que te decía, muchas veces sentimos que todo va bien en mi vida, es ujú, suficiente, y si me pero vienen las pruebas y ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Le damos ujú, gracias a Dios o nos quejamos? ¿Verdad? ujú. Sí, Mm. cabal. Realmente es importante. Analicemos ese lado porque, o sea, yo también me quejo. Yo también soy de las personas de Claro. las que pasa algo y yo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero realmente después de la tempestad, diría alguien, después de la prueba, después del proceso, uno se da cuenta, Dios, esto querías trabajar en mi vida. Ujú, Mm, exactamente. sí, entonces, realmente, si estás pasando por una prueba, pídele fuerzas a Dios. Recuerda que Mm, tu esperanza es Él, que sí, nosotros tenemos una esperanza y la esperanza es Él. así es. No, y sabes, realmente algo que tenemos que tener muy en claro cada que pasamos un proceso, porque Ujú, como tú dices, la vida está llena de procesos, ¿no? Pero no te ujú, estoy diciendo que toda tu vida va a ser un proceso, ujú, la verdad, la vida es una montaña rusa. Hay ujú, momentos realmente muy buenos y hay momentos en los que nos toca tomarnos de la mano de Dios, ujú, pero tener la respuesta clara en nuestro corazón que Dios nos está capacitando constantemente y nos está ujú, transformando. O sea, Él quiere que realmente lleguemos a ser eso que Él quiere en nosotros, ¿no? Que realmente seamos eh, personas jóvenes convencidos de que sin él nada podríamos hacer, que realmente cuando te vean y digan, wow, ¿por qué tan calmado te ves? Si estás atravesando tu peor situación, es porque estás reflejando realmente la esperanza que Dios ha puesto en ti. Dios quiere transformarte y quieren que otros lleguen a notar eso, ¿no? Porque es que últimamente piensan que las cosas se dan por perdido, ¿no? A ujú, veces mucha gente piensa que ya no hay esperanza. Hay gente que realmente está en situaciones que, y yo no puedo venir y juzgar, pero me pongo en los zapatos de otras personas que están pasando por situaciones y piensan que la esperanza se ha perdido, ¿no? ujú, Por X o Y razón de lo que sea que estén sucediendo, pero realmente sí hay una esperanza. Y es creo que al final el objetivo de este episodio, ¿no? Que como compartirles esto de que sí hay una esperanza en Dios, que no importa muchas veces las sacudidas que nos dé la vida, ya sean que Dios nos lo esté permitiendo o muchas veces consecuencias nuestras, ¿no? Porque ujú, pueden haber consecuencias que también nos lleguen chas, ¿verdad? Pero si siempre nos levantamos viéndolo a Él y aceptamos esa transformación, aceptamos y nos arrepentimos, entonces realmente vamos a ver esperanza después del problema. O sea, podríamos decir que, que es esa paz que no vas a encontrar en ningún lugar, pues solamente en él. ujú. Ujú. Cabal. Y hay otro versículo que está en Hebreos. Quiero leerles dos, uno que está en Hebreos, otro que está en Santiago. En Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa. Mm, Y de ahí me voy a Santiago 1:12. Santiago 1:12 nos dice, em, aquí específicamente casi todo el capítulo nos habla sobre soportando las pruebas, pero mm, realmente el versículo que quiero leerles dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida de Dios que ha prometido a los que lo aman. ujú, Creo que es la recompensa, ¿verdad? Creo que muchas veces, si nos damos cuenta en los dos versículos específicamente, nos habla de una recompensa. En mm, este caso, si hablamos específicamente de Hebreos, Hebreos nos dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. mm, Entonces, es una esperanza que nosotros, y es una promesa que ujú, nosotros tenemos. Entonces, em, creo que para nosotros que muchas veces pasamos en tribulaciones como cristianos, tenemos mm, esa esperanza y tenemos esa promesa en Dios, que Él mm, vendrá por su pueblo. así Entonces, es. a pesar de todo, a pesar de muchas cosas que llegan a pasar, Ujú, no nos alejemos, de verdad, porque quizás hayas pasado 10 años en el Evangelio sirviendo a Dios, pero ¿qué pasa? Que en el último momento tú dices, es que esto es mucho y te alejas. ¿Y qué pasa si Dios viene? mm, Entonces, pensemos en eso, que a pesar de las tribulaciones, mm, si nosotros, aunque hayamos estado literalmente 10, 15, 20 años sirviendo a Dios, mm, pero en el último momento nos alejamos y Dios viene. mm, Entonces, de verdad, ¿qué es lo que nosotros queremos escuchar? Ya literalmente cuando Dios viene por nosotros. Creo que ujú. dice, buen servo fiel, en En lo lo poco poco fuiste fuiste fiel fiel, y en en lo lo mucho te mucho te pondré. pondré. Ujú, De verdad, creo que muchas veces cuando estamos en procesos difíciles, en momentos en donde es complicado nuestra vida, porque pues, como dicen los demás, la vida del cristiano es para valiente, o sea, literalmente es para valiente. mm, Pero si estás ya varios años en el Evangelio y por un proceso, no te alejes. ujú, Síguete acercándote más a Él. exacto. Creo que en este específicamente trimestre estamos viendo la disciplina Ujú, y lo importante que es seguir orando, que es seguir leyendo la palabra y de seguir perseverando. y seguir perseverando. Ujú, Porque si nosotros dejamos de hacer eso, dejamos de leer la palabra, dejamos de mm, asistir a una entonces ya no congregación, estamos perseverando. ya no estamos perseverando. Exacto. Y solo imagínate que cuando Dios venga y tú te Te alejaste encuentro. No, y te encuentre, exacto. entonces pensemos en eso, pensemos en que a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que está pasando, no, yo quiero seguir sirviendo a Dios Exacto. porque quiero que me encuentre trabajando en su obra. Ujú. Y es que no es cualquier persona quien te está haciendo esa promesa, ¿no? Y es Ujú, algo que te tiene que hacer perseverar más, es alguien que te tiene que motivar, ¿no? Muchas ujú, veces perseveramos, por ejemplo, como dices tú, la vida es de perseverar en muchos aspectos. O ujú, sea, en un trabajo, muchos son constantes, muchos perseveran porque en un futuro ellos ven una jubilación, por ejemplo. Entonces tienen que trabajar tantos años y perseveran para llegar a esa jubilación. En un estudio, o sea, si tú te quieres graduar de la universidad, tienes que perseverar. ujú, Por más complicado que sea hacer tareas, hacerlo en grupos, que muchas veces es complicado, que si te queda lejos tienes que viajar, tienes que gastar, tienes que invertir, tienes que perseverar por cuánto tiempo, pero para lograr tu meta, ¿no? ujú, Entonces, en la vida cristiana, ¿cuál es la promesa? ¿No? Porque es el que perseveramos, es por lo que nos decían Mike, ¿no? Porque hay una promesa de que en algún momento, pues el Hijo de Dios vendrá, Jesús vendrá ujú. nuevamente. Entonces, esa es una promesa, es algo que nos tiene que hacer perseverar, como yo voy a perseverar hasta el final. ¿Cuándo va a ser ese final? Es que muchas veces nos gustaría tener fechas, ¿no? Como que, Ujú, bueno, tenés que perseverar 10 años, entonces uno dice, bueno, 10 años,
ahí vamos, ¿no? Porque ¿cuántos no se han graduado? ¿Cuántos no se han jubilado? Porque hay un estándar de tiempo, hay un estándar de años. Pero si yo te dijera en la vida cristiana, hay 10 años para que tú perseveres y ya, lo lograste, muchos perseverarían sus 10 años, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que uno no sabe cuándo sucederá. Está la promesa es fiel y se cumplirá, porque quien la hizo es fiel. Ujú, Jesús vendrá porque confiamos en Dios. Entonces tenemos que perseverar hasta el final. No importa si tal vez pasen años, si tal vez de ahí pues nosotros ya no estemos aquí y aún así esa promesa se va a cumplir, claro que sí. Entonces, ujú. como dice Mai, tenemos que ser perseverantes y no desmayar. Y cuando sentimos que ya estamos como que probable, porque lo hemos sentido, que hay Ujú. momentos en los que solos no podemos, en las que sentimos que con nuestra fuerza ya no, en los que sentimos que ya dimos la última, ¿no? Pero decirle a Dios, no quiero desfallecer, no quiero hacerlo, quiero ser perseverante hasta el final. Díselo de corazón, porque Él es quien le hizo la promesa. Entonces, si crees en otras cosas para perseverar, ¿por qué no creerle a Dios? ¿Por qué no decir, yo le creo a Dios y yo voy a perseverar en Él, no importando si le fallé, no importando si cuántas veces me he caído, pero Él te ha levantado, no importando si estabas en un momento bueno, no, sin importar tus circunstancias, sigue perseverando. O sea, es perseverar, es no rendirte a pesar de la prueba. Con o sin pruebas, hay que perseverar, ¿verdad? Ujú. Sí, cabal. No, no nos Ujú. rindamos. No, No te rindas. no te Sigue rindas. adelante. Y creo que Te es lo animamos. más fácil que podemos hacer. O sea, es rendirnos. Tan fácil, Ujú. súper fácil tomar esa decisión como, aquí lo dejo. Cabal. Uy, Pero qué no, importante es que perseveremos. hay que perseverar. Quiero cerrar con este Mm, versículo ujú, específicamente que está en Gálatas 5, 6, perdón, Gálatas 6:9, que mm, es un versículo que en lo personal a mí me gusta mucho y quiero leerles. Y dice, mm, Gálatas 6:9, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no mm, desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mm, mayormente a los de la familia de la fe. mm. Qué lindo. Entonces, este es un versículo que es bien bonito, que nos habla de que no nos desmayemos, no nos cansemos, Mm, sigamos adelante. Y eso los queremos invitar, sigan adelante, sigan confiando en las promesas de Dios. Quizás en este momento no están en un momento en donde todo está bien, en un momento mm, quizás en donde nada les sale bien. mm, Son diferentes procesos que uno pasa. Y creo que ujú. aquí en la tierra, Dios no nos permitió, no nos prometió Él Una vida fácil. una vida fácil. No, Él nos dijo, en el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ujú. Entonces sigamos literal confiando en la promesa que Dios nos hizo, en la Amén. esperanza que tenemos en Él y de verdad Ujú, no desmayemos. ujú, Sigamos literalmente buscando a Él en cada momento, porque Él es el único que nos da ujú. en medio de tantas cosas, es el único que nos da la paz. Porque quizás puedes decir, "Ah, es Ujú, que mi amiga o mi mamá, mi familiar", no, el único que te da la paz, el único que te da esa esperanza es Dios. ujú, así es. Entonces, sigamos perseverando. Sí, tienes toda la razón. Yo sé que realmente es un tema en el que podríamos abarcar, Ujú, la verdad, muchísimo, pero yo siento que, como dices tú, ya como cierre, ¿no? ujú, Siento que en general tú puedes encontrar motivación de muchas cosas en diversos, como te dijera, como lugares, como dispositivos, o sea, en muchos aspectos tú puedes buscar motivación de la vida general, ujú, pero ¿cómo yo puedo perseverar y no rendirme en la fe? Episodios anteriores, oración, leer la Biblia, realmente son algo que te van a mantener muy fuerte y van a hacer que perseveres. Como decía Mai, si en ujú, algún momento dejamos de leer la Biblia, dejamos de orar, va a ser muy fácil que nos rindamos, va a ser muy fácil, ujú, pero ahí está, o sea, así como leemos libros de motivación, de consejería, de mantener una mente positiva, pues también alimentemos nuestro espíritu, mantengámonos constantes, porque como dijo May, lo hemos leído, Jesús fue muy sincero, aquí la vida no va a ser fácil,
no es como que ya todo está bien. Sí, sí, o sea, obviamente van a haber momentos buenos, pero va a haber momentos de aflicción, de prueba, y pues eso es lo que nos va a mantener firmes y por ende vamos a ser perseverantes. Entonces, chicos, realmente los animamos. Siento que en algún momento si llegó este capítulo a tu vida, pues yo sé que estamos en un mundo de jóvenes que estamos dando por hecho nuestra vida espiritual, ¿no? Estamos diciendo, todo va bien, todo va calmado, no. Realmente, si no hay movimiento en tu vida, si sientes que has vivido en una zona muy confortable durante años, dile, Señor, ¿están las cosas bien? Porque realmente la transforma, la prueba te hace fuerte, la prueba te hace ver cosas que en algún momento tú vas a llegar a animar a otras personas en base a tu experiencia, ¿no? Yo sé que Mai, ahora con la experiencia que ha tenido, con las pruebas que ha pasado, ella puede dar consejos a alguien. Yo también podría dar consejos en base a mis procesos, ¿no? Entonces dile a Dios, capacítame, redarguye mi vida para que realmente yo pueda también ser ayuda para otras personas en algún momento, para que no desfallezcan en ese camino y podamos perseverar juntos. Entonces, chicos, les animamos a que no desmayen, no desfallezcan, y ese era el último punto, ¿verdad, Mayita? Sí, cabal. En esas andamos. Entonces, Ujú. sí, como siempre les decimos, estamos en las redes Yes, sociales, chicos. Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, que nos están viendo ahorita. Así Síganos que viendo. síganos, denle like, Compartan. compartan. Bueno, chicos, qué bendición llegar hasta acá y de Así verdad es. esperamos verlo en los siguientes Así es, episodios. chicos. Dios Nos les vemos. bendiga.